Excavar 12 kilómetros en la Tierra parece imposible hasta que te das cuenta de que alguien realmente lo hizo. Lo que descubrieron allí fue aún más difícil de creer. Cuanto más se adentraba el taladro en el planeta, más se negaba la Tierra a comportarse de acuerdo con las reglas que los científicos creían entender. Las temperaturas se dispararon más allá de las predicciones, las rocas antiguas se transformaron de maneras inesperadas, y los datos que regresaron a la superficie obligaron a los geólogos a cuestionar décadas de teoría aceptada. Luego, después de 24 años de incansable esfuerzo, el proyecto terminó tan abruptamente que el pozo fue sellado, soldado y abandonado en el desierto del Ártico, dejando atrás una de las historias científicas más extrañas jamás contadas. La mayoría de la gente recuerda la carrera espacial. Recuerdan el despegue de cohetes, los astronautas caminando sobre la Luna y dos superpotencias compitiendo por el dominio sobre el planeta. Lo que casi nadie recuerda es que otra carrera se desarrollaba exactamente al mismo tiempo. Mientras una batalla apuntaba a los cielos, la otra apuntaba al centro de la Tierra. Estados Unidos y la Unión Soviética se obsesionaron con una pregunta que nunca había sido respondida. ¿A qué profundidad podría realmente la humanidad perforar el planeta bajo sus pies? Los estadounidenses actuaron primero. En 1961 lanzaron un ambicioso esfuerzo científico conocido como Proyecto Mohole. El plan fue revolucionario para su época. Los científicos esperaban perforar la corteza terrestre debajo del fondo del océano y alcanzar el manto, la misteriosa capa escondida muy por debajo de la superficie. El proyecto generó entusiasmo en toda la comunidad científica, pero el entusiasmo por sí solo no pudo mantenerlo vivo. Las dificultades técnicas aumentaron, los costos se dispararon y el apoyo político se desvaneció. En 1966, después de alcanzar solo una fracción de la profundidad prevista, el proyecto Mohole fue cancelado, dejando su sueño inconcluso. La Unión Soviética vio una oportunidad donde los estadounidenses vieron un fracaso. En lugar de abandonar el desafío, los científicos soviéticos decidieron tener éxito allí donde sus rivales se habían quedado cortos. Eligieron un lugar que parecía casi hostil a la ambición humana, la remota península de Kola, en lo profundo de la región de Murmansk, cerca de la frontera con Noruega. Situada a orillas del mar de Barents, la región era conocida por su clima implacable, inviernos brutales y vastas extensiones de aislamiento. Era uno de los últimos lugares de la Tierra donde alguien estaría dispuesto a intentar una empresa científica tan monumental. Sin embargo, la ubicación ofrecía algo increíblemente valioso. La península de Kola se asentaba sobre una de las formaciones geológicas más antiguas del planeta, parte del antiguo escudo báltico. Estas rocas habían sobrevivido durante miles de millones de años, preservando un registro del pasado distante de la Tierra, diferente a casi cualquier otra cosa accesible desde la superficie. Los científicos creían que si querían comprender la corteza profunda, este era uno de los mejores lugares del mundo para comenzar. La corteza era relativamente delgada en comparación con muchas otras regiones, y las condiciones geológicas parecían favorables para alcanzar profundidades sin precedentes. El gobierno soviético se comprometió plenamente con la misión. Lo que comenzó como un sitio de perforación evolucionó gradualmente hasta convertirse en una comunidad entera dedicada a un único objetivo científico. Ingenieros geólogos, técnicos mecánicos y personal de apoyo se trasladaron al Ártico y construyeron sus vidas en torno al proyecto. Allí se criaron familias. Los niños crecieron viendo plataformas de perforación en lugar de los horizontes de las ciudades. Los investigadores publicaron artículos científicos desde el mismo complejo remoto donde el taladro operaba día y noche. Durante casi un cuarto de siglo, el pozo superprofundo de Kola se convirtió en el centro de un mundo aislado, centrado exclusivamente en profundizar más en la Tierra de lo que nadie había llegado antes. El 24 de mayo de 1970, la primera broca tocó finalmente el suelo. No hubo cámaras de televisión retransmitiendo el acontecimiento en todo el mundo. No hubo multitudes vitoreando ni discursos triunfantes. A diferencia de los dramáticos lanzamientos de la carrera espacial,
Este viaje comenzó silenciosamente. Una plataforma de perforación se alzaba sola contra el paisaje ártico, comenzando lentamente un descenso que eventualmente reescribiría partes de la ciencia geológica. En ese momento los científicos creían que tenían una comprensión bastante sólida de lo que les esperaba bajo tierra. Según los modelos aceptados, las capas de roca cambiarían gradualmente con la profundidad de manera predecible. Las temperaturas aumentarían a ritmos conocidos. Ciertas formaciones rocosas aparecerían donde la teoría decía que deberían aparecer. Cuanto más profundo viajara el taladro, más oportunidades tendrían los científicos de confirmar lo que ya creían sobre la estructura de la Tierra. Durante años el progreso continuó de manera constante. Metro a metro el taladro atravesó algunas de las rocas más antiguas de la Tierra. El escudo báltico en sí era un tesoro geológico. Partes de él tenían más de 2.500 millones de años y se remontaban a un período en el que la vida en la Tierra consistía casi exclusivamente en organismos microscópicos. Cadenas montañosas enteras se habían elevado y erosionado mientras estas rocas permanecían enterradas bajo la superficie. Los océanos se habían abierto y cerrado. Los continentes se habían desplazado por todo el mundo. A pesar de todo, el antiguo escudo perduró preservando secretos de un pasado inimaginablemente distante. Los soviéticos comprendieron la importancia de aquello en lo que estaban perforando. No estaban simplemente cavando un hoyo. Estaban explorando una cápsula del tiempo que se remontaba a miles de millones de años. Cada muestra traída a la superficie contenía información sobre condiciones que existían mucho antes de la humanidad, mucho antes de los dinosaurios, tal vez incluso antes de que surgiera la vida compleja. Cuanto más profundamente perforaron, más retrocedieron en la historia de la Tierra. Lo que hizo que el proyecto fuera aún más notable fue la tecnología necesaria para hacerlo posible. Los métodos de perforación convencionales funcionaron bien para los pozos petroleros, pero simplemente no podían funcionar a las profundidades que los soviéticos esperaban alcanzar. En la perforación tradicional, toda la longitud de la tubería de perforación gira desde la superficie transmitiendo fuerza hasta la broca. Ese enfoque se vuelve cada vez más problemático a medida que aumenta la profundidad, porque el peso y la tensión ejercidos sobre la tubería crecen exponencialmente. A las profundidades previstas para cola, la sarta de perforación eventualmente pesaría más de 1.000.000 de libras. Retorcer esa enorme masa desde la superficie crearía fuerzas tan extremas que el acero podría literalmente desgarrarse. Cuanto más profundo viajaba el taladro, mayor era el peligro. La propia física parecía poner un límite a hasta dónde podía llegar la tecnología convencional. En lugar de aceptar esas limitaciones, los ingenieros soviéticos desarrollaron una solución completamente nueva. Diseñaron un motor de fondo de pozo capaz de hacer girar la broca de forma independiente en el fondo del pozo. En lugar de girar toda la tubería desde la superficie, el lodo de perforación presurizado fluyó hacia abajo y accionó el motor directamente. La tubería en sí permaneció relativamente estacionaria mientras la broca realizaba el trabajo a miles de metros de profundidad. Fue un concepto revolucionario que permitió que el proyecto continuara hasta profundidades que antes se consideraban imposibles. El sistema funcionó sorprendentemente bien. El lodo de perforación transportaba fragmentos de roca de regreso a la superficie a través del estrecho espacio que rodeaba la tubería de perforación. Cada componente había sido diseñado específicamente para los desafíos únicos del proyecto Cola. Nada era estándar. Simplemente no se podía comprar nada a los proveedores existentes. Cada innovación surgió por necesidad porque nunca antes nadie había intentado algo así. En 1979, el proyecto alcanzó un hito importante. El pozo de Cola superó el récord de profundidad que anteriormente ostentaba el pozo Bertha Rogers en Oklahoma, que había alcanzado los 9.583 metros. La Unión Soviética reclamó oficialmente el punto artificial más profundo de la Tierra. Para los científicos del sitio, el logro representó años de esfuerzo incansable bajo algunas de las condiciones de trabajo más duras imaginables. Pero solo estaban empezando.
En 1983, el pozo había superado los 12.000 metros. La humanidad nunca había perforado más profundamente la corteza terrestre. El logro fue histórico, y el gobierno soviético quería que el mundo lo supiera. Llegaron funcionarios científicos, periodistas y visitantes extranjeros para celebrar el logro. La broca que batió el récord salió a la superficie y se exhibió casi como un trofeo de una campaña victoriosa. Los fotógrafos lo rodearon. Los políticos pronunciaron discursos. Delegaciones científicas recorrieron las instalaciones. Por un breve momento, el remoto sitio de perforación en el Ártico se convirtió en el centro de atención internacional. Después de más de una década de trabajo, el proyecto parecía imparable. Sin embargo, la celebración tuvo un costo inesperado. Para dar cabida a los visitantes y a los eventos publicitarios, las operaciones de perforación se ralentizaron drásticamente. Los equipos que funcionaban mejor en funcionamiento continuo permanecían inactivos durante períodos prolongados. Los horarios fueron interrumpidos. Se perdió el impulso. Lo que parecía una pausa inofensiva contribuyó finalmente a una serie de complicaciones técnicas que perseguirían al proyecto durante años. Aún más importante, a medida que se reanudaron las perforaciones y el pozo se hizo más profundo, los científicos comenzaron a encontrar resultados que tenían cada vez menos sentido según la teoría geológica existente. Las temperaturas bajo tierra eran mucho más altas de lo que nadie había predicho. Los investigadores esperaban encontrar calor, pero no en los niveles que midieron. A profundidades superiores a los 12 kilómetros, las temperaturas se acercaban a los 180 grados centígrados, mucho más de lo que sugerían los modelos existentes. El equipo luchó por sobrevivir. Los componentes de perforación fallaron con mayor frecuencia. El propio entorno se volvió cada vez más hostil. Luego vinieron descubrimientos que fueron aún más extraños. Los científicos esperaban que las rocas a esas profundidades fueran densas, secas y relativamente estables. En cambio, encontraron evidencia que sugiere que hay cantidades significativas de agua atrapadas en lo profundo de la corteza. Esta no era agua que fluía desde la superficie. Parecía haberse originado dentro de las propias rocas liberadas bajo inmensa presión y temperatura. El hallazgo cuestionó las suposiciones sobre cómo existe y se mueve el agua a través de la corteza terrestre. Incluso las rocas se comportaron de forma inesperada. Las formaciones geológicas, que deberían haber sufrido transformaciones específicas en condiciones tan extremas, siguieron siendo notablemente diferentes de lo que predijo la teoría. Ciertos límites que los científicos esperaban encontrar simplemente no existían. Otros aparecieron de maneras totalmente inesperadas. Los modelos geológicos de larga data de pronto parecieron incompletos. Cada nuevo descubrimiento obligaba a los expertos a revisar las ideas aceptadas. Los libros de texto requerían revisiones. Se reescribieron los trabajos de investigación. Conceptos que habían parecido resueltos durante décadas de repente volvieron a estar abiertos al debate. Cuanto más profundizaban los soviéticos, más se daban cuenta de que la comprensión de la humanidad sobre el interior de la Tierra era mucho menos completa de lo que nadie había imaginado. Quizás el descubrimiento más sorprendente fue que a profundidades extremas la roca ya no se comportaba como la gente intuitivamente cree que debería comportarse. Bajo un inmenso calor y presión, la piedra rígida encontrada cerca de la superficie comenzó a exhibir propiedades más similares a las de los materiales plásticos. Podría fluir, deformarse y responder a la tensión de formas completamente diferentes a las de la roca ordinaria. Las capas más profundas de la corteza no eran las estructuras sólidas e inmutables que muchos científicos habían imaginado. La Tierra misma estaba revelando una personalidad oculta. Lo que comenzó como una carrera para alcanzar el manto se había transformado en algo mucho más importante, un desafío directo a las suposiciones de la humanidad sobre el planeta bajo sus pies. Cada kilómetro perforado más profundamente exponía otra capa de misterio, otro recordatorio de que incluso después de siglos de progreso científico, la Tierra todavía guarda secretos capaces de sorprender a las mentes más brillantes del mundo. Y sin embargo, a pesar de todos los descubrimientos, a pesar de 24 años de esfuerzo y logros sin precedentes,
el proyecto llegaría finalmente a un final abrupto y misterioso. El eje estaría sellado. La perforación se detendría para siempre. El agujero más profundo del mundo sería abandonado en silencio, dejando atrás uno de los legados científicos más extraordinarios jamás creado e innumerables preguntas que siguen sin respuesta hasta el día de hoy. El servicio postal imprime sellos conmemorativos. Se apresuran a producir sobres especiales. Durante todo un año, el trabajo prácticamente se detiene. El taladro se deja en el lugar descuidado, mientras el mundo pasa para admirar lo que la ingeniería soviética ha logrado bajo la tundra ártica. Nadie mantiene el equipo. Nadie está ejecutando los pequeños arreglos que mantienen viva una operación de perforación profunda. El sitio es ahora un monumento, no una plataforma en funcionamiento. Los pernos se aflojan y las juntas se secan. El acero permanece inactivo en condiciones para las que nunca fue diseñado para permanecer inactivo. En 1984, finalmente se reanuda la perforación. El equipo sin mantenimiento falla casi de inmediato. Una sección de 5 kilómetros de sarta de perforación se tuerce, se rompe y desaparece en la oscuridad. 5 kilómetros más largos que 5. Montes Everest, apilados de punta a punta, desaparecieron yaciendo en algún lugar de un pozo de 9 pulgadas debajo del Ártico, bloqueando el camino hacia adelante. No hay grabación de audio. No hay una instantánea dramática. En algún lugar del fondo del pozo, en condiciones que el ojo humano jamás verá, el acero simplemente se rinde. La señal regresa por la tubería en segundos. Para cuando el equipo de superficie comprende lo que ha sucedido, el fondo del agujero ya está sellado para ellos. Comienza el esfuerzo de recuperación. Los ingenieros bajan los ganchos por el eje. Fallan. Bajan los imanes. Fallan. Construyen herramientas de agarre personalizadas que nunca habían existido antes de este momento, diseñan garabateados en la oficina de ingeniería en el sitio, las sumergen en el pozo y observan cómo falla cada una de ellas. Finalmente, desisten de intentar recuperarlo. Abandonan por completo esa sección del pozo y comienzan a perforar un desvío a 7 kilómetros de profundidad, abriéndose camino de regreso a través de roca que ya conquistaron una vez. Se necesitan 5 años más para volver a donde estaban. El tercer hoyo finalmente alcanzó los 12.262 metros en 1989. Esa cifra, 40.230 pies, es más alta que el monte Everest apilado sobre el monte Fuji. Es más profundo que la fosa de las Marianas, el punto más bajo de cualquier océano de la Tierra, y lo peor de lo que hay allí ni siquiera ha comenzado a emerger todavía. Si esto está cambiando su forma de pensar sobre el planeta bajo sus pies, presione suscribirse. Lo que viene a continuación es la parte que los soviéticos no vieron venir: agua líquida, a profundidades donde no debería existir lodo hirviendo con hidrógeno, a medida que emerge a la superficie fósiles microscópicos de plancton intactos dentro de una roca de 2.000 millones de años. La discontinuidad de Conrad, el límite más famoso de la geología continental, desaparecido por completo, y un descubrimiento final en el fondo del agujero, que finalmente vence a los soviéticos y cierra el proyecto para siempre: agua que no puede existir. El agua líquida está empapando las muestras de núcleos que se elevan entre 3 y 6 kilómetros de profundidad. Según todos los modelos que los soviéticos trajeron a este lugar, esa agua no puede estar allí. Debería haberse vaporizado hace miles de millones de años. Debería haber sido aplastado por el peso de la roca de arriba. Una cosa que los sorprendió fue que descubrieron mucha agua en las profundidades del pozo, muy por debajo de donde se encontraría agua subterránea o cualquier efecto del agua del océano. Debería haber migrado a la superficie mucho antes de que la broca alcanzara esta profundidad, pero no lo hizo. Está asentado entre capas de granito en forma líquida, kilómetros por debajo de donde cualquier libro de texto de geología decía que el agua líquida podría sobrevivir. El equipo soviético vuelve a comprobar las muestras. Ponen a prueba la química. Lo vuelven a confirmar. El agua es real. Es nativo de esa profundidad. No es contaminación del lodo de perforación. No es condensación de la superficie. Simplemente está ahí encerrado en el planeta donde nada dice que debería estar.
Las implicaciones son inmediatas. Si existe agua líquida en bolsas a 6 kilómetros de profundidad, aisladas de la superficie, entonces algo en lo profundo del granito se está fracturando de maneras que nadie ha podido explicar. La roca de allí abajo no es la masa densa e impermeable que describen todos los libros de texto. Está lleno de grietas demasiado pequeñas para verlas y demasiado profundas para tomar muestras, y contienen líquido que ha quedado atrapado desde que el planeta era más joven que la mayoría de las estrellas del cielo nocturno. El agua de cola reescribe todos los modelos de fluidos de la corteza terrestre en la Tierra. Los hidrólogos que han pasado sus carreras cartografiando acuíferos cerca de la superficie tienen que empezar a plantearse nuevas preguntas. ¿A qué profundidad llega el líquido? ¿Cómo se mueve? ¿Qué hay en él? Las muestras de cola son la primera evidencia física de que la corteza profunda tiene su propio sistema de tuberías oculto y los humanos apenas han comenzado a vislumbrarlo. Lo que la mayoría de la gente no se da cuenta es en qué medida esto cambia en el planeta. Si la roca granítica a kilómetros de profundidad puede contener agua líquida, entonces toda la superficie de cada continente de la Tierra está asentada sobre un sistema de grietas, canales y depósitos que nadie ha cartografiado. Los soviéticos no solo encontraron agua, descubrieron la existencia de una capa hidrológica oculta que corre debajo del mundo, y esto plantea una pregunta que nadie en el sitio puede responder. Si existe agua líquida en bolsas tan profundas, ¿qué más se esconde ahí abajo en las partes a las que aún no han llegado el lodo de hidrógeno en ebullición? El lodo de perforación que emerge del fondo del pozo no solo está caliente, sino que está vivo. Los perforadores soviéticos observan cómo el lodo hace espuma y silba a medida que sube por la tubería. El gas hidrógeno está burbujeando en volúmenes que nadie predijo en una especie de lenta exhalación química desde las profundidades. Los soviéticos describieron el lodo en sus propias palabras como hirviendo con hidrógeno. Había una enorme cantidad de hidrógeno atrapado en las rocas, lo cual es completamente inesperado. Teorizaron que procedía del agua que había sido exprimida con tanta fuerza que en realidad liberaba gas hidrógeno. Los perforadores pueden verlo, pueden oírlo, no tienen idea de dónde viene. El hidrógeno es un elemento ligero. No se queda simplemente escondido a varios kilómetros bajo tierra, esperando que alguien lo perfore y lo libere. No existe ningún mecanismo en ningún modelo geológico existente que pueda producir hidrógeno libre en esas cantidades, a esas profundidades en roca granítica. Los libros de texto guardan silencio. Los ingenieros miran el barro y se encogen de hombros. La respuesta llega años después y abre un campo completamente nuevo de la geoquímica. El proceso se llama serpentinización. El agua caliente en lo profundo de la corteza reacciona con minerales de hierro y magnesio como el olivino. La reacción los transforma en un grupo de minerales verdes y resbaladizos llamados serpentina. Como subproducto, libera hidrógeno libre directamente en la roca circundante. Ha estado sucediendo durante miles de millones de años en silencio debajo de la superficie del planeta, sin que ningún ser humano se dé cuenta, hasta que una broca soviética arrastra lodo espumoso hasta el suelo ártico. El pozo de cola está aprovechando un motor químico oculto que funciona dentro de las profundidades de la Tierra. Y aquí está la parte que debería dejar a todos paralizados. Ese mismo motor se está estudiando ahora como fuente potencial de energía para la vida microbiana en otros planetas Marte, Europa y Encelado. Dondequiera que los astrobiólogos busquen vida más allá de la Tierra, la serpentinización está en la lista de cosas que podrían mantener viva esa vida en la oscuridad, lejos de cualquier sol. La estructura que utilizan fue abierta por primera vez por perforadores soviéticos, sacando lodo espumoso de un pozo en el Ártico. La Tierra profunda ha estado produciendo combustible para la vida todo este tiempo. Nadie lo supo hasta Kola. Es casi divertido cuando lo piensas. Los soviéticos se propusieron cartografiar el interior de su propio planeta. No se propusieron abrir la astrobiología. No se propusieron reescribir la búsqueda de vida extraterrestre. Buscaban profundidad no química. Pero al pozo no le importaba lo que estuvieran buscando. Les dio lo que había allí.
Y lo que había allí resultó ser mucho más extraño y mucho más importante que cualquier cosa que alguien hubiera elaborado en un plan de proyecto. Fósiles que reescribieron la vida. A 6 kilómetros bajo la superficie, una muestra del núcleo sale del pozo y cae sobre la mesa. Alguien lo desliza bajo el microscopio. Lo que mira hacia atrás es imposible. 20 especies diferentes extintas de plancton microscópico intactas, perfectamente conservadas, incrustadas en el interior de una roca de más de 2.000 millones de años. No están aplastados, no están derretidos. Han sobrevivido al calor, la presión y 2.000 millones de años de violencia tectónica, y están sentados en un laboratorio soviético en 1989, luciendo exactamente igual que cuando estaban vivos. Hace 2.000 millones de años, cuando esos organismos nadaban a través de mares antiguos, la Tierra no tenía plantas ni animales, ni una atmósfera rica en oxígeno. Los continentes no están donde están hoy. El Sol está más tenue. La atmósfera está llena de gases que asfixiarían a cualquier criatura moderna en segundos. Y sin embargo, la vida ya es lo suficientemente compleja como para dejar fósiles lo suficientemente detallados como para identificarlos bajo un microscopio 2.000 millones de años después. Los perforadores soviéticos no son biólogos. Esperaban granito. Esperaban roca metamórfica. Esperaban como mucho curiosidades minerales y algún que otro cristal digno de fotografiar para la portada de una revista. No esperaban que la corteza profunda de la Tierra fuera un archivo de fósiles. Nadie lo hizo. La suposición predominante es que cualquier cosa biológica a esas profundidades y edades habría sido destruida por el calor, la presión y el tiempo, y habría desaparecido por la lenta trituración del propio planeta. Pero la roca de Kola ha actuado como una especie de bóveda geológica. Todo lo que cayó en el fondo del mar hace 2.000 millones de años, en las condiciones adecuadas, en los minerales adecuados, ha permanecido allí, sellado, preservado, esperando. Lo que nadie te dice es que esto cambia la búsqueda de vida en otros mundos. Si la vida en la Tierra, hace 2.000 millones de años, ya era lo suficientemente compleja como para fosilizarse a escala celular, y si esos fósiles podían sobrevivir enterrados bajo 6 kilómetros de corteza durante todo ese lapso, entonces lo mismo podría ser cierto en Marte, en Europa, en cualquier planeta cuya corteza haya estado lo suficientemente tranquila como para preservar lo que cayó en ella. El rock profundo es una grabadora. Kola demuestra que la cinta es real. Los fósiles de Kola inician el campo que ahora estudia la vida dentro de la corteza oceánica, donde se están descubriendo ecosistemas microbianos completos en las rocas. Los científicos se sorprendieron mucho de que la vida pudiera existir o encontrarse a una profundidad tan profunda, que nunca ha visto la luz del sol. Esa ciencia existe porque en 1989 alguien mira por un microscopio un sitio de perforación soviético y ve plancton que no debería estar allí. El límite perdido. Durante décadas todos los libros de texto de geología continental enseñaron la discontinuidad de Conrad como un hecho. Era el límite entre la corteza continental superior e inferior, entre 3 y 6 kilómetros de profundidad donde el granito dio paso al basalto. Los estudios sísmicos habían estado rebotando en él desde la década de 1920. Se supone que el taladro Kola alcanzará el basalto a 7 kilómetros. No es así. Hay granito, luego más granito, luego más granito, luego aún más granito, capa tras capa de la misma roca continental cada vez más profunda sin transición a nada más en ningún punto del pozo. La discontinuidad de Conrad no existe. Las señales sísmicas que los geólogos habían estado interpretando como un límite de basalto durante 60 años tenían que ser algo completamente distinto. Un cambio dentro del propio granito, un cambio metamórfico, un cambio de fase inducido por la presión en la misma roca. Cualquier cosa, menos la estructura en capas impresa en todos los libros de texto de geología del siglo XX. Todos los diagramas de la corteza continental que se muestran en los libros de texto a un estudiante de geología del siglo XX se basaron en una mala interpretación de los datos sísmicos y los soviéticos los habían perforado directamente. 60 años de consenso desmantelados por un solo pozo.
Hubo que volver a dibujar los modelos, hubo que reescribir las conferencias. Carreras enteras, basadas en la interpretación de reflejos sísmicos profundos, de repente llegaron con una nota a pie de página porque Kola había demostrado que hacer rebotar ondas sonoras en las profundidades de la Tierra no era lo mismo que estar realmente allí. Hasta que alguien introdujo un taladro en la roca y extrajo una muestra, la geología estaba conjeturando. A veces las conjeturas eran correctas, a veces las conjeturas estuvieron equivocadas durante 60 años. La discontinuidad de Conrad no ha desaparecido por completo de la geología moderna. Algunos estudios sísmicos todavía muestran una frontera en otras partes del mundo que algunos investigadores continúan etiquetando con ese nombre, pero la versión simple del libro de texto, la que prometía una transición limpia del granito al basalto en todos los continentes, no sobrevivió a Kola. Cualesquiera que fueran las señales sísmicas que habían estado captando, no era la estructura en capas impresa en todos los libros de introducción a la geología, y ese fue simplemente el descubrimiento que los soviéticos habían hecho en el camino hacia abajo. El fondo del hoyo tenía algo mucho peor esperando el calor que ganó. A unos 10.000 pies de profundidad algo empieza a ir mal con la temperatura. Las cifras están aumentando más rápido de lo que predijeron los modelos. Los ingenieros soviéticos siguen perforando. Los números siguen subiendo. Cuando el agujero alcanza su profundidad máxima, la roca en el fondo se encuentra a 180 grados Celsius, 356 grados Fahrenheit, frente a los 100 grados Celsius esperados casi el doble. Las temperaturas del pozo en sí se estaban volviendo extremadamente altas, tanto que el cabezal de perforación se estaba volviendo casi imposible de operar debido simplemente a las elevadas temperaturas tan altas allí abajo. Lo suficientemente caliente como para hervir rápidamente cualquier agua a presión superficial, lo suficientemente caliente como para ablandar el acero. Ese calor extra lo cambia todo. A 180 grados centígrados y la presión de 12 kilómetros de roca presionando desde arriba el granito deja de comportarse como un sólido. Empieza a comportarse como otra cosa. La roca en el fondo del pozo Kola ya no se agrieta ni se fragmenta bajo la broca. Está fluyendo. Cada vez que se retira la broca vuelve a rezumar hacia el eje del taladro. Lento viscoso plástico. Cada metro que los soviéticos perforan la roca se desliza hacia adentro para llenar el espacio detrás de ellos. El pozo no es estable. La Tierra está intentando activamente cerrarlo. No hay más perforaciones hacia adelante. Solo hay que perforar contra el peso del propio planeta. Cuanto más profundo van, más fuerte empuja la roca hacia atrás. Las paredes del pozo sobresalen hacia adentro entre los recorridos de las brocas. La geometría del agujero sigue cambiando. Los perforadores ya no perforan ningún agujero. Están luchando con uno. Un ingeniero soviético lo compara con evitar que un hoyo se hunda en el centro de una olla de sopa caliente. Las brocas no pueden sobrevivir. Los sensores de fondo de pozo fallan. Los lubricantes se estropean. El acero se ablanda. Cada solución que el equipo construye el calor encuentra una manera de sortearla. Los bits se reemplazan y destruyen en secuencia. Los sensores están bajados y perdidos. El costo sube. La profundidad, no. El objetivo original eran 15.000 metros. Los soviéticos habían construido toda la plataforma Ural-Mash 1500 alrededor de ese número. Le habían puesto ese nombre a la plataforma. Le habían comprometido 2 décadas de financiación estatal y esfuerzo humano. Al calor no le importa. En 1992 los soviéticos ponen fin. Se hace un último intento en abril de 1994, comenzando desde 8.278 metros, pero se estanca en 8.578 metros en agosto de ese mismo año, cuando la financiación postsoviética colapsa. El sitio se cerró oficialmente en 2005, se abandonó en 2008 y el equipo se desguazó donde se encuentra, el agujero que sellaron para siempre. Hoy en día todo lo que queda del pozo Kola Superdeep es una tapa de metal pesado. Una docena de tornillos oxidados lo mantienen en su lugar.
Las malas hierbas crecen a través de la madera que se ha podrido a su alrededor. Cerca hay hojas de chatarra. Desde cualquier distancia real el sitio es invisible. En 1994 comenzaron de nuevo, pero por falta de fondos todo se detuvo. La abertura debajo de la tapa mide solo 9 pulgadas de ancho, no más ancha que un plato. Es el agujero vertical más profundo que los humanos hayan perforado jamás en su propio planeta y ha estado allí silenciosamente sellado y en silencio durante años. En 2008, un pozo de petróleo en el campo Al-Shaheen en Qatar alcanzó 12.289 metros y técnicamente supera a Kola en longitud total del pozo. Pero el pozo qatarí se curva a través del suelo en ángulo, aprovechando la perforación horizontal. En términos de profundidad recta y vertical, ese pozo de 9 pulgadas en el Ártico ruso todavía ostenta el récord más de 30 años después de su sellado. El gobierno soviético no cerró el agujero con soldadura debido a lo que se encontró en su interior. La leyenda ha sobrevivido durante décadas. Ha impulsado documentales, foros de mensajes y programas de radio nocturnos. La verdad es más aburrida y de alguna manera peor. La financiación se acabó. La Unión Soviética terminó. La ciencia continuó durante un tiempo entre los escombros y luego se detuvo. El sitio fue tapado, desguazado y olvidado porque nadie en la nueva Rusia podía permitirse seguir perforando. Los registros permanecen. Los núcleos todavía están almacenados. Los artículos todavía están en las revistas. El agujero en sí todavía está bajo esa tapa soldada, sellado no por el miedo, sino por la economía, intacto, más profundo que cualquier cosa que los humanos hayan logrado alcanzar desde entonces. Estamos en un planeta cuyo interior nos resulta más extraño que la superficie de mundos a millones de kilómetros de distancia. El agujero más profundo jamás cavado por los humanos en nuestro propio mundo apenas rasca la piel. Lo que sea que se encuentre debajo del fondo del pozo de Kola en la roca a la que el taladro nunca llegó, ha estado esperando allí desde antes de que existiera nuestra especie y todavía está esperando ahora. Si esto reescribió lo que creías saber sobre el planeta, deja un comentario con el descubrimiento que más te sorprendió. ¿Fue el agua, el hidrógeno, los fósiles, el límite perdido o la roca que fluyó como plástico? Dime en cuál no puedes dejar de pensar y dime qué crees que todavía se esconde ahí abajo en las partes que ningún taladro humano ha alcanzado jamás. Suscríbete antes de irte. Cuanto más profundamente miramos, más extraño se vuelve este planeta, y apenas hemos arañado la superficie de nuestro propio mundo.